Estamos aquí Victoria y Hola. Pilar en Algarabía Digital y hoy vamos a hablar de gente mala. Hay gente mala, hay gente muy mala. Muy mala. De Maldita. veras muy mala. O sea, la maldad deja mudo, te quita las palabras. Nunca hay un calificativo suficiente para decir o nombrar a estas personas, ni siquiera para calificar los hechos y las cosas que hacen. Nosotros a veces hacemos maldades y travesuras, pero lo que hacen estos personajes que están contenidos en este libro, que se llama Déspotas, Tiranos y otros hijos, del puta. mal o del puta, porque sacamos los dos títulos por aquello de los persinados. Mira, el de Victoria dice hijos de puta, el mío dice hijos del mal. Pero hijos del mal o de puta, o como les queramos llamar, yo quiero preguntarte antes de empezar a platicar un poco de qué va este libro, ¿en qué radica esta maldad? ¿En que tuviste una infancia muy jodida? ¿En que tenés unos genes ahí medio... que eres un psicópata? Porque los psicólogos dicen que más bien habla de una psicopatía. Mira, puede ser que tenga algún origen desde la infancia, pero también el poder corrompe, ¿no? Generalmente todos los que están aquí es gente que ha estado en el poder y pierdes el piso. O sea, la deformación también puede ser reciente, no nada más adquirida desde la infancia. Por infancia todo se le carga la culpa de la crianza. Puede ser que se va generando. Pero también se va generando porque es posible, acuérdate que existe la neuroplasticidad y eso es como reprogramarte y como reeducarte en las cosas que te van obsesionando y te van gustando y con las que te vas aficionando. Y el dominio del poder también puede ser. No, el poder es terrible. Fíjate que el poder y sobre todo empiezan a estar en una burbuja en donde ya no ven la realidad. Totalmente. El otro día veía que Madonna, hablando de este tema, no es que sea mala persona ni mucho menos, pero cumplió 60 años y la veía que hizo una cosa y se disfrazó y se fue al Marruecos. O sea, y como Michael Jackson, ¿cómo pierden el piso? O sea, ¿cómo de verdad esa gente de tantos años de ser tan rica y tan famosa y de viajan por todo el mundo pero a puros Four Seasons, ¿no? Sí. No salen del Four Seasons, pierden el piso. Bueno, pues imagínense una persona que tiene el poder absoluto como lo tenía Stalin o como lo tenía Hitler, ¿no? O como lo tuvieron tantas personas que tenían el poder de verdad absoluto y total. Este libro de alguna manera recoge a estos déspotas tiranos. De toda la historia, porque empezamos desde 500 antes de Cristo. El primer maldito es Falaris. Después están Calígula, Nerón, Caracalla, Heliogábalo. Mira, tanta frase tan divertida es eso de que comes como Heliogábalo. Como Heliogábalo. O sea, además de que comía como troglodita. Se disfrazaba de mujer, hacía orgías, mataba gente. Y mataba gente. Sobre todo es que todos estos hijos del mal en su conciencia, no sé si la tienen, pero sí en su historia cargan con la muerte de miles de personas. Fíjense, les voy a decir, nada más para que empiecen el 554 a.C., Falaris, como dice Victoria, fue un dictador que en el sentido amplio de la palabra, un estratega autocrátor, es decir, general con un poder absoluto. Su juguete favorito era un espantoso instrumento de tortura conocido como el toro de Falaris. La historia cuenta que le ordenó al escultor Perilo que construyera un toro de bronce de tamaño real con una abertura por la cual fuera posible introducir a una persona. Con esta escultura Falaris se entretenía torturando a quienes lo desobedecían. Las personas eran encerradas dentro del animal y se prendía una hoguera a la altura del vientre del toro para que el torturado se quemara lentamente. Los gritos de agonía salían por un sistema de tubos que daban por la boca, lo cual simulaba el bramido del animal. La leyenda dice que cuando el toro estuvo terminado, Falaris lo probó con el mismísimo artífice del juguete, es decir, con el mismo Perilo. Y que esto, además de comer infantes, solía divertir mucho al tirano en sus fiestas. No, bueno. O sea, es el número uno. Es que es inaudito. O sea, ¿te imaginas un ser humano haciendo eso? Es inaudito. Es inaudito, pero lo ves. Y si lo ves hoy en día, no es solamente porque eso pasó hace muchos años, si lo ves hoy en día, también hay tiranos muy recientes. Y pusimos, no solamente tiranos, pusimos, imagínate nada más. Déspotas. Pusimos a la maestra que acaba de salir de la cárcel. A la maestra. Que acaba de salir de la cárcel. Además, como que se cayó la cara, hija de la... Pues sí, alguien por ahí dice que ahora sí aprovechó para hacerse bien la cirugía. Exacto. Mira, fíjense, bueno, el último que pusimos, el más reciente, nacido en 1965 el señor, es presidente de 2000 a la fecha de Siria.
Llegó al poder con el disfraz de reformista, capaz de anteponer un rasgo más humanitario al régimen dictatorial ejercido por su padre. Después, la revuelta contra su engañosa dictadura no tardó en estallar en Siria, durante la llamada Primavera Árabe del 2011. Ante esto, Al-Assad respondió con una represión implacable en un país donde se prometió democracia. De este modo, Dera, Homs, Hama, Baniyas, Tel Kahak y la propia capital, Damasco, desde 2013 han sido el escenario de batallas que ahora rebasan el millar de muertos. Estamos hablando que ahora rebasan muchísimo más. Las sanciones de Occidente a la ONU y no logran disuadir a Al-Assad de dejar el poder. Y pues vemos lo que es Siria ahora, pues no es nada, es una ruina. Una ruina y, que tiene que ver con y toda la población en desbandada por todo el mundo, es una cosa elemental. Uno de los que más me producen pavor es Idi Amin, que fue presidente de 71 a 79 de Uganda y acabó con el país. Primero por supuesto, llegó dando un golpe de Estado porque iba a ser encarcelado y entonces aprovechó un viaje del presidente y dijo, no, mejor yo me quedo con la presidencia. Después se declaró presidente vitalicio, expropió todas las industrias y comercios de los ingleses, por supuesto, sin darles nada a cambio. Y el Estado empezó a controlar todo y, por supuesto, esto llevó a la ruina a todo el país. Además, por supuesto, lo que hizo para mantenerse en el poder tantos años, que son 8, pues fue matar a cerca de 300,000 personas. 300,000 personas. La inflación subió más del 1000% y, por supuesto, amenazaba con invadir Tanzania. Y ahí sí también ya los rebeldes y los tanzanios se unieron para derrocarlo. Pero fue una cosa espeluznante. Y parecido a es Muammar al-Gaddafi, que fue presidente en Libia, él nació en 1942, de 1969 a 2011. Y fue apodado el perro salvaje del Medio Oriente. Fue el dictador de África más longevo y uno de los más excéntricos, conocido por sus constantes enfrentamientos con Occidente. Su régimen se caracterizó por un sincretismo entre una idea de socialismo y otra de nacionalismo. Posterior al derrocamiento del régimen tunecino y egipcio, una serie de disturbios en la capital libia se extendió por el resto de las ciudades del país y le exigió derechos humanos. Pero nada más les quiero decir que una de sus frases más famosas era: quien no me ame no merece vivir. O sea, lo tenían que amar. Se declaró, bueno, casi. Está como también está aquí Kim Jong-un, ¿no? Que también se ha declarado, el papá y él, pues se han declarado medio dioses y no sé qué, y tienen como un culto a ellos. Es ya totalmente fuera de la realidad, de Pyongyang, en Corea del Norte. Dice que se vive realmente en un infierno la gente que vive ahí. Oye, y una cosa que también odio es el pueblo de Haití, el más pobre de toda América, de toda América, es Haití. Es Haití. Y es gracias a muchas cosas, pero entre ellas a estos señores Duvalier, François Duvalier, Papadoc y Baby Doc, ¿no? Que organizaron resistencia. Porque aparte se heredan, o sea, no solamente, no bastó la vida de uno, sino que además se lo dejó al hijo, o sea, lo continuó, lo perpetró. Sí, en el 64 se hizo llamar presidente vitalicio de Haití, que obviamente fue confirmado y murió en el 71, que le legó a su hijo Jean-Claude, ¿no? En el poder. Pero además son millonarios en unos países pobres. Con una economía donde cualquier cosa les hace una catástrofe y estos acaparando absolutamente todo. Oye, otro que bueno, obviamente odio, porque pues me toca más cerca, es Francisco Franco, ¿no? Ajá. Era una cosa así, era una chingaderita, así era súper chaparrito, y se paraba en el teatro, en un banquito, y todo el mundo le tenía que aplaudir al generalísimo, ¿no? Y bueno, hice ese Valle de los Caídos, con pura gente que venía, republicanos perdidos, que habían perdido la guerra, y los ponía a trabajos forzados. Inventó la por garrote vil, la muerte por garrote vil, que de hecho Echeverría, cuando nosotros éramos niñas, le declaró, digamos, el cese de relaciones con España por justamente cuando él empezó a matar por garrote vil. Exactamente, sí, yo me acuerdo después cuando murió que se restablecieron las relaciones. Otro que también es abominable, Fulgencio Batista,
que a partir de su régimen espantoso en Cuba, se da la Revolución donde Cubana. se da la Revolución Cubana y luego, por supuesto, viene todo los problemas actuales de Cuba, o sea, de las acciones de un tipo, ¿no? Y 50 años después siguen las repercusiones de su maldad, que es como un cáncer, o sea, se extiende así y no sabes cuándo va a detenerse las consecuencias de ese mal. Eso es Sí, lo más porque horrible de todo. son igual que Pinochet, ¿no? O sea, son Pinochet. como que se quedaron, estaban ahí. De hecho, hay un libro de Vargas Llosa que les recomiendo que se llama La fiesta del chivo, que habla sobre Trujillo, que fue el de República Dominicana. Y les quiero platicar de uno de los más famosos, que es Stalin, ¿no? Que se llamaba Joseph Vissarionovich Dusagashvili, pero se decía llamar Stalin, que era el hombre de acero. De joven tomó un seminario que lo acercó a las ideas marxistas y lo inspiró a dedicar aquellos años al movimiento bolchevique. Entre su legado histórico se encuentran la cortina de hierro, el muro de Berlín, que es un concepto ideológico y una barrera física que él, de alguna manera, fue parte de él. Y la Guerra Fría. Todavía no se ha establecido el número exacto de muertos durante el estalinismo, pero las cifras más conservadoras indican que son 10 millones de personas las que se murieron, mientras que hay cálculos que hablan más de 30. De lo que se tiene en cuenta es que más de 3 millones de personas murieron por trabajos forzados en Siberia. Cualquier cosa que hicieras en contra de él, te ibas ¿A Siberia? a Siberia. Si no es que te mataban antes, o sea, sobrevivías a Siberia. Pero la verdad es que es igual, algo que influyó tanto incluso en el arte, ¿no? Sabíamos que acabamos de publicar en Algarabía de hace 2 meses el especial de Rusia, y platicamos en el arte que lo condicionó todo a que era el arte del pueblo, que tenía que tener ciertas reglas y condiciones. Entonces, incluso la creación, o sea, llega a eso, ¿no? La creación está supeditada a la ideología. Eso es interesantísima. Entonces, ¿no? la gente no podía hacer arte porque tenía que ser el arte que ellos dijeran. Con las Materialismo reglas, histórico. con las reglas que ellos dijeran y que sirviera para difundir la ideología que él quería, ¿no? Entonces, exactamente, impresionante. Y yo no quiero, bueno, nos sobra poco tiempo, pero hay uno que me impacta, que es Ante Pavelić, que es de Zagreb, en Croacia. Fíjense, una vez en el poder, empezó inmediatamente a purificar el país y su limpieza étnica persiguió a 2 millones de serbios, judíos, religiosos ortodoxos, gitanos y opositores, principalmente comunistas. Los métodos que solían emplear para la conversión religiosa, la deportación y el asesinato. El credo de su organización era matar a 1/3, expulsar a 1/3 y convertir a 1/3. nada más. O sea, nada más así de Así, fácil. ya fácil. Su cruel gobierno ha sido considerado como el segundo holocausto, pues cobró la vida de más de 2 millones de personas. Se le conoce como el carnicero de los Balcanes. Esto fue hace poco, o sea, de alguna manera, en 1980, la organización hizo sellar una bomba en la Estatua de la Libertad y, obviamente, en algunas partes de Croacia, ¿no? Es considerado un tirano y en otras un héroe. Pero lo que les quiero decir es que siglo XX, o sea, Siglo esto ya XX, pues así, para no dejarlos con la duda, ya habíamos mencionado todos los, digamos, de antes de Cristo, pero están también César Borgia, que ya sabemos que fue terrible, Iván el Terrible, no por algo tenía Rasputín, Murad IV, Nader Shah, Catalina la Grande, con todo y que hija de la ¿no? fregada, Hija de la Grande. Que hizo otras cosas interesantes, como el museo, el Hermitage. El Hermitage. Napoleón Bonaparte, que igual fue grande y igual se hundió. Es que te digo que el poder es el poder. Shaka Zulu, ¿no? Y así. No, pero también está el Bester Gordillo con su poder en el sindicato, está el padre Maciel con su poder, con los legionarios de Cristo, ¿no? Y otras personas que están por ahí, que el mismo Fidel Castro, el mismo Fidel Castro que también en el poder pues se quedó Jorge ahí. Rafael Videla y Efraín Ríos Montt y Mobutu Seseko y Pol Y además Pot. es muy bonito este libro porque tiene la ilustración de cada uno de ellos, es un gran ilustrador. Alejandro Cervera, que es un ilustrador yucateco, hizo todas las ilustraciones, fue un trabajo muy interesante. Y bueno, cada página tiene una ficha donde están en orden cronológico. por su edad de nacimiento, Sí, su año de nacimiento. Bueno, unos hijos de puta, pero ustedes pueden saber más de ellos si compran este libro
en Kindle o en PDF, ya está en amazon.com, pueden entrar y comprarlo. Gracias, esto es Algarabía Digital, nos oímos y nos vemos la próxima. Bye. Hasta luego.